Salón Gran Ópera del primer nivel. Tienes 3 horas de estacionamiento gratis en el mismo estacionamiento del Hotel Verdanza. Así que si estás una noche deseando adorar al Señor y escuchar palabra de Dios, puedes visitarnos en el Hotel Verdanza todos los domingos a las 7:30 de la noche. Para mí es un honor poder estar aquí en esta noche adorando al Señor conjuntamente contigo y conectados a través de esta, tu emisora Nueva Vida. Así que me gustaría presentar esta parte con una oración y también presentarte a ti, que quizás estás en el vehículo, que vienes del trabajo, que quizás estás en algún tráfico bastante fuerte, que quizás has traído del trabajo muchas cargas, muchas presiones. Estos pensamientos que entran en la mente y que a veces no nos dejan quizás disfrutar la compañía de nuestros seres queridos, yo quiero presentarte a ti en oración y presentar también a nuestros hermanos que están en Haití y que están en Cuba, que han pasado por situaciones difíciles porque están atravesando esta realidad del huracán, para que el Señor los guarde y para que el Señor ponga su mano de misericordia sobre todos ellos. Así que acompáñame en esta oración para que Dios tome control de tu vida y de la nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti conociendo que tú eres un Dios de misericordia y de bondad, un Dios de poder y de autoridad. Te pido, Señor, y te presento a cada uno de los que nos están escuchando a través de esta emisora, de aquellos que nos están viendo a través del internet. Te pido, Señor, que seas tú guardándolos, cuidándolos y protegiéndolos en el camino. Y que seas tú, Maestro poderoso, tomando control de cualquier circunstancia o de cualquier petición del corazón. Tú conoces sus mentes, tú sabes, Señor, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Yo te pido que seas tú tomando control de todo eso, porque tú eres el único Dios verdadero que puede cuidarnos y que tiene cuidado de cada uno de nosotros. También te presentamos, Señor, el país de Haití, el país de Cuba. Tú sabes que ellos están pasando por situaciones terribles con este huracán. Seas tú, Señor, guardando la vida de muchos. Seas tú glorificándote. Y declaramos que tú disipas este huracán, Señor, para que hayan muchas vidas que se salven gracias a tu provisión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que te damos las gracias que estés ahí. Si te gustaría comunicarte con nosotros, el teléfono es el 787-397-7000. Si tienes alguna petición, nos puedes enviar un mensaje de texto y al filo del programa estaremos orando por ti. Recuerda, 787-397-7000, nos envía ese mensaje de texto y vamos a orar por ti. Sabes que en el día de hoy quisiera contarte una anécdota que tuve el domingo pasado en nuestra iglesia. Se acercó una amiga nuestra, bastante afligida, y me estaba contando que estaba cansada porque el año había sido un año terrible para ella. Habían pasado muchas situaciones difíciles, no solamente en su familia, sino también en su hogar. Habían habido varias rupturas emocionales que todavía ella venía cargando con toda esa aflicción y todo ese dolor. Y cada vez que ella empezaba un proyecto nuevo, surgía un impedimento y algo que no la dejaba poder cumplir lo que ella quería cumplir. Y cuando se acerca donde mí, me dice que se le hace muy difícil levantarse de esta situación, pues porque viene arrastrando por mucho tiempo todas estas situaciones difíciles por las cuales ha pasado. Estuvimos orando por ella, Dios hizo una gran obra en ella y ella comprendió que ella tenía que dejar todo lo que había pasado y comenzar algo nuevo desde ese domingo en adelante. Y yo quisiera hablar en este día de lo que se conoce como resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose hacia el futuro. Muchas personas no tienen la capacidad de resiliencia o la tienen muy baja porque han sido tantas las situaciones difíciles que han pasado por tanto tiempo que llega un momento en que ya el estado de ánimo se afecta, las emociones se afectan, la visión de la vida se afecta, la perspectiva que tenemos del mundo se altera. Inclusive en muchas ocasiones las personas llegan a pensar y a dudar en la fe. Algunos piensan que Dios no hace nada, que el Señor no les escucha,
que cómo pueden pasar por tanta aflicción y tanta situación. Inclusive he escuchado y he visto muchas personas que se quejan y piensan que Dios no tiene cuidado de ellos. Yo quiero hablarte aquí que estás pasando por situaciones difíciles o que has pasado por muchas situaciones difíciles y todavía estás con la secuela de lo que ha sucedido. Todavía piensas en ese pasado que quizás no fue justo para ti. Quizás piensas que no debió haber ocurrido lo que ocurrió. Yo sé que son muchas situaciones difíciles por las cuales cada uno de nosotros podemos pasar. Pero yo quiero decirte a ti que Dios a ti te levanta. Inclusive el profeta Miqueas decía, caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor será mi luz. Cuando nosotros podemos tomar la decisión de levantarnos, cuando nosotros tomamos la decisión de dejar el pasado atrás, yo quiero que tú sepas que Dios toma control de todo lo que pasó. Dice su palabra que Él restaura lo que pasó, que Él puede hacer de nuestro pasado algo bueno para que nosotros podamos aprender, podamos corregir nuestros errores y podamos vivir el presente y el futuro. Muchas personas viven pensando lo que le hicieron en el pasado, quizás personas mayores que yo las he tenido en mi oficina, quizás que pueden tener algunos 70 años de edad y todavía lloran lo que les ocurrió cuando tenían 18 años de edad. Son recuerdos que viven muy profundo en nuestro cerebro, en nuestra mente, que están enlazados con sentimientos muy profundos y eso deja una marca profunda en el corazón. Tan profunda que cuando recordamos el pasado, comenzamos a vivir nuevamente las experiencias, comenzamos a llorar de todo lo que sucedió y recordamos las situaciones como si hubieran sido en el día de hoy. Es hora de que tú dejes el pasado atrás. Ya no puedes seguir cargando con eso, porque la realidad es que todo ese pasado lastima tu presente e impide que tu futuro pueda ser visto con optimismo, como lo que quiere Dios que tú lo veas, conociendo que todo obra para bien, conociendo que tu futuro está en las manos de Dios y que Él tiene cuidado de ti. Mucha gente se preocupa por las cosas que no han sucedido todavía. Y yo quiero decirte a ti en esta noche, tú que vas de camino desde el trabajo hasta tu casa, que no te preocupes por cosas que no han sucedido todavía, que cada día trae su propio afán y que Dios te cuida y te guarda y te protege y te dirige cada día a que tú tomes decisiones correctas. Mira lo que dice la palabra, dice: fíate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú puedes confiar en el Señor de todo corazón y entiendes que muchas veces tu prudencia no necesariamente es la correcta y le pides a Dios que Dios te dirija y te muestre el camino, tú vas a darte cuenta cómo es Él el que toma control de tu situación. Pero es necesario que te confíes en Jehová de todo tu corazón. Total confianza en Dios. Porque muchas veces la gente dice que confía en el Señor, pero realmente con lo profundo de su corazón siempre hay dudas y hay temores. Y en el día de hoy tienes que entender que no puedes seguir viviendo con esta carga. Mira, voy a compartir contigo una historia que escuché recientemente en internet. Esto era un profesor de universidad que se dio cuenta que sus estudiantes estaban como tristes y cargados. La realidad es que ellos estaban cerca de los exámenes finales y había razón para que los estudiantes estuvieran en esa condición. Así que el profesor va y busca un vaso lleno de agua y le enseña a los estudiantes y le dice: díganme qué ustedes ven aquí. Y ellos le dicen: bueno, un vaso lleno de agua. Ok, ¿cuánto ustedes creen que puede pesar este vaso que está lleno de agua? Pues algunos le dijeron, pues quizás 5 gramos, quizás 30 gramos, dependiendo del peso, ¿verdad?, del agua. Y él le decía, la realidad es que aquí no importa cuán pesado está,
Lo que importa es cuánto tiempo tú puedes estar agarrando este vaso de agua. Quizás yo puedo estar agarrando este vaso de agua por 1 hora y puedo hacerlo. Pero si llegaran a pasar 5 horas agarrando el vaso de agua, va a llegar un momento en que mi brazo se va a sentir bastante cansado. Y si yo tuviera que agarrar este vaso de agua constantemente por un día completo, tendría el brazo tan y tan cansado que empezaría a tener mucho dolor en el brazo y se me haría demasiado difícil poder cargar ese vaso de agua. Y eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos nuestras situaciones y nuestros problemas. Quizás nosotros podemos enfrentar nuestros problemas, afrontarlos por un corto tiempo y usted va a salir bien. Pero si usted continúa con ese peso toda la vida, usted va a llegar un momento en que se va a dar cuenta que no va a poder con eso porque es demasiado pesado. Y el hecho no es que es pesado, el hecho es que lleva demasiado tiempo cargando la misma carga. En el día de hoy yo quiero que tú sepas que Jesucristo te dice a ti: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Así que hoy es día en que tú vengas a Dios, porque muchas veces has tratado de llevar la carga con tus propias fuerzas. Y yo quiero decirte en esta noche que no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Pero para eso es necesario que te acerques a Dios, que le des la oportunidad a Dios a que sea Él el que lleve tus cargas, que le abras tu corazón. Mira, yo sé que hay muchas personas que están llorando en este momento porque están ya cansados de cargar ese peso por tanto tiempo. Y hoy en adelante tú tienes que soltar esa carga, porque la realidad es que al final quien único se afecta eres tú. Tú no puedes tomar buenas decisiones, tú no puedes sentirte tranquilo, tú no puedes saber qué decisión tomar. Tus oídos se cierran y no pueden escuchar la voz de Dios porque tú estás dependiendo en tus propias fuerzas. Así que es necesario que en el día de hoy tú permitas que el mismo Dios tome control de tu vida y que todas esas cargas tú las deposites para que tú veas cómo tú te vas a levantar, para que tú veas cómo tú vas a conseguir esa resiliencia, esa capacidad de recuperarte en frente a la adversidad. Y que cuando tú comiences a ver tu futuro, tú veas tu futuro con optimismo, porque realmente Dios quiere que tú estés bien. Él no quiere que tú estés cansado ni quiere que estés triste, Él quiere que tú estés bien. Así que en el día de hoy tú tienes que hacer y decir, obedecer a lo que dice el salmista. El salmista dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Él no va a dejar caído para siempre al justo. Él siempre ha tenido cuidado de ti. Así que hoy es el día de que tú mires ese futuro con optimismo, que tú te muevas en fe y comprendas que Él tiene cuidado de ti. Dice su palabra que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quizás tú me digas, pero ¿cómo es posible que lo que yo estoy pasando obre para bien? Cuando es algo tan terrible lo que yo estoy pasando, tú tienes que descansar en el Señor y entender que todo es parte de un propósito, que Dios nos ha dado la oportunidad de pasar por muchas pruebas y dificultades para que nosotros podamos confiar en Él y podamos adiestrarnos en estas pruebas y en estas dificultades. Y en algún momento determinado tú puedas decir: yo pasé por esta situación difícil, pero Dios fue mi ayuda, fue mi consuelo, fue mi fortaleza. Y en medio de todas estas situaciones, al final de todo me he dado cuenta que tenía que ser así. Pero claro, esa es la conclusión a la cual tú vas a llegar cuando hayas llegado al final. Todavía estás caminando. Y mientras tú sigas caminando, todo va a salir bien. Una vez el Señor le dijo a Josué: mira que te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque es que hay que esforzarse, hay que ir por encima de la fuerza, por encima de tu fuerza normal. Y esas fuerzas poderosas
vienen de Dios. Pero mientras continúes cargando tu carga con tu propia fuerza, va a ser muy difícil poder salir de ella. Así que por eso yo te recomiendo que en el día de hoy aproveches y sueltes esa carga. Dice su palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo de Dios te ha dado a ti fuerza para poderlo hacer. Y lo que te ha dado no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder. Tú tienes el poder y la autoridad para poder hacer muchas cosas. Él te ha delegado a ti su palabra. En mi nombre harán maravillas. Cosas mayores de las que yo hice, vosotros las harán en mi nombre. Así que Dios te ha dado a ti el nombre de Jesús para que tú tomes autoridad, para que tú tomes control, para que tú utilices ese poder en beneficio tuyo y en beneficio de los que te rodean, para que tú te atrevas a hacer lo que tú tienes que hacer. Lo más probable, el Señor muchas veces te ha enviado personas que te han dado la solución a la situación, pero en ocasiones nosotros estamos emocionalmente ligados a relaciones que nos hacen daño, a posiciones o medidas o decisiones que sabemos que son equivocadas y no queremos o no nos atrevemos a dar el paso del cambio. Tú tienes poder. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, un espíritu de timidez. Eso no es lo que Dios te ha dado a ti. ¿Sabes tú que el miedo te detiene? El miedo no te permite pensar, el miedo te paraliza, el miedo hace que te quedes en ese lugar pasando necesidad, pasando tribulación, pasando dolor. Es que Dios no te ha dado ese espíritu. El espíritu que Dios te ha dado a ti es de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando hablamos de amor, dice su palabra que amemos a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y dentro del amor que cada uno de nosotros debe tener, tú debes velar por tu bienestar y por el bienestar de todos los que te rodean. Y tu bienestar implica que si tú llevas en tu mente cargando este peso y en tu corazón por tanto tiempo, hoy es día de soltar ese peso. Hoy es día de tú levantarte. Hoy es día de tú decir, aunque caí, yo he de levantarme. Pero eso es una decisión. Es una decisión que comienza en la mente. Porque tú sabes que es correcto y es necesario que te levantes. Y de la mente pasa al corazón, a las emociones. A veces las emociones no nos permiten hacer cosas, pero la decisión que tú tienes que tomar, la tienes que tomar ya. Eso fue lo que hizo Ana. Dejó su petición en el altar, se levantó y no volvió a llorar más. Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy. Así que, ¿cuál es el Espíritu de Dios que ha depositado sobre ti? De poder de Dios, porque te ha dado la autoridad en el nombre de Jesús para hacer grandes cosas. Así que tú te vas a parar en tus dos pies y tú vas a levantar tu cabeza y tú vas a caminar conociendo que todo lo que tocara en la planta de tu pie es tuyo, que tú tienes la autoridad del Hijo de Dios, que tú eres hijo de Dios, coheredero conjuntamente con Cristo, y que Él ha depositado en ti ese poder, esa autoridad. Tú vas a tomar el control de tu vida y el control de las situaciones en tus manos. Basta ya de que seas una víctima. De hoy en adelante tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Y tú vas a tener ese amor que necesitas para poder hacer esto, porque hace falta amor hacia Dios, hacia ti y hacia el prójimo. Y tú vas a tomar control de ti mismo, dominio propio. Dominio propio es que tú puedas controlar tus emociones, que tú puedes entender lo que realmente Dios quiere para ti, que tus emociones no te impidan tomar buenas decisiones, que tú puedas sentirte motivado, que tú te puedas colocar en la posición de otras personas, volverte empático y que tú puedas decidir lo que dice el apóstol. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Así que la pregunta aquí sería, ¿cuán fuerte está ese fuego de Dios en ti? Si realmente
arde en tu corazón. Si realmente el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti y te va a dar esta fuerza para poder hacer lo que tienes que hacer. Si realmente no está tan avivado tu fuego y que si esa llama está pequeñita y no está como en algún momento determinado de tu vida, yo te exhorto a que en el día de hoy tú tomes la decisión de comenzar a buscar a Dios, de descansar en Él, de orar, de leer su palabra, de congregarte, que tú puedas vivir una vida santa ante el Señor y que tú puedas entender que la batalla no es tuya, la batalla la pelea Dios y que Dios estará contigo como poderoso gigante para estar en esta unión y para que tú puedas ser más que vencedor, más que vencedora por el medio de aquel que te amó, nuestro Señor Jesucristo, que con amor eterno te amó, extendió sus misericordias hacia ti, con su sangre preciosa te limpia de todo pecado y te da la oportunidad de hacer, de que tú vuelvas a los caminos del Señor y de que seas hijo y coheredero conjuntamente con Cristo. Así que en esta noche te exhorto a que tomes esa decisión y que ya te decidas a soltar esa carga, porque Él es el único que lo puede hacer. Vamos a hacer una oración para que Dios te fortalezca y te dirija en esas decisiones importantes que tú vas a tomar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada uno de los que nos han visto y nos han escuchado en este día. Yo te pido, Dios, que todas esas situaciones difíciles, todas esas peticiones del corazón, todas esas cargas que ellos tienen, sean echadas fuera en el nombre de Jesús, que tú contestes esas peticiones, que tú seas dirigiendo cada uno de esos pasos, que tú derrames sabiduría para que ellos sepan cuáles son las decisiones que tienen que tomar y que ellos puedan sentirse llenos por tu poder y por tu Espíritu Santo. Declaramos, Dios, que tú los guardas y los cuidas y declaramos que hoy es un día en el cual tu Espíritu Santo fortalecerá y avivará el fuego de Dios que arde en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues te doy las gracias por haber estado con nosotros. Yo soy la licenciada Lydia Boschetti, consejera profesional especializada en salud mental y pastora del Centro de Adoración Puerto de Restauración. Si no tienes dónde congregarte o te gustaría participar con nosotros en alguno de nuestros cultos, nosotros nos reunimos todos los domingos a las 7:30 de la noche en el Salón Gran Ópera del primer nivel del Hotel Verdanza en Isla Verde. Si quieres, puedes estacionarte en el estacionamiento del hotel. Tienen hasta 3 horas de estacionamiento gratis. Así que te invitamos que estés con nosotros todos los domingos a las 7:30 de la noche en el Hotel Verdanza en el primer nivel. Puedes buscarnos a través de nuestra página web, que es puertoderestauracion.org, o puedes llamarnos al 787-397-7000. También, si te interesa alguna charla en tu iglesia, ya sea para alguna charla matrimonial o de noviazgo, para jóvenes, para damas, nos puedes llamar también. Tenemos muy buenos temas relacionados con la actualidad y el teléfono es el 787-397-7000. Agradezco mucho que hayas estado ahí. Descanso en el Señor y sé que en el día de hoy Dios ha hecho grandes cosas contigo. Quiero que sepas que Dios está ahí esperando por ti con sus brazos abiertos, porque quiere amarte, bendecirte y que tú te sientas escondido dentro del hueco de su mano y que tengas paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que Dios te bendiga mucho. Será entonces hasta el próximo martes a las 7 de la noche en otro programa de Puerto de Restauración. Dios te bendiga.